Bueno, 1 de la tarde. Bienvenidos a todos. Mi nombre es Stephanie Hegstrom y soy la directora de Desarrollo Comunitario en la Alianza de Datos de Investigación y seré su anfitriona hoy haciendo datos descubribles a través del metadato en la web. Antes de comenzar con la presentación hoy, tengo un poco de información para mostrarles de RDA. Perdón, voy a compartir mis transparencias. ¿Los pueden ver? Bien. Tengo información antes de comenzar. RDA es una comunidad global de más de 12.861 expertos de datos de 148 países que colaboran y construyen investigación para compartir datos y el reuso de datos. Los miembros vienen de grupos de trabajo, grupos exploratorios de interés y comunidades de práctica. COPs. Perdón, mi perro. Para intercambiar conocimiento, discuten barreras y soluciones potenciales y definen políticas y estándares de prueba. Muchos de los 88 grupos activos mejoran y facilitan compartir datos. Me disculpan con mi perro. RDA tiene 30 grupos nacionales que apoyan iniciativas de sus miembros de las regiones al dar una plataforma para interactuar a nivel global. Estos grupos nacionales son países individuales o grupos de países. Como ejemplo, hay una región de las Américas que incluye todos los países del norte y Latinoamérica. También hay 5 regiones contribuyentes: Australia, Canadá, la Unión Europea, Francia y los Estados Unidos, y cada uno provee los recursos para apoyar y sostener las operaciones globales de RDA. RDA Estados Unidos es una de las regiones reconocidas con más de 2.680 miembros. Aparte de proveer recursos para sostener las operaciones globales, RDA Estados Unidos también apoya la comunidad global organizando y coordinando actividades comunitarias, incluyendo este webinar. Entre grupos de resultados de grupos de trabajo, también tenemos una serie de podcasts que muestra entrevistas con nuevos grupos recién respaldados, y también tenemos una serie en América Latina como introducir RDA en la comunidad allá. Aparte de las 5 regiones contribuyentes, hay 58 miembros de organizaciones que también contribuyen a las operaciones globales de RDA y 12 miembros afiliados que apoyan RDA en una variedad de formas. Este webinar se traducirá de inglés a francés y español. Si desean escuchar la traducción de este webinar, puede seleccionar el planeta en la esquina inferior derecha y unirse al idioma de su preferencia. También la grabación del webinar de hoy en inglés, francés y español, y agregaremos estos enlaces a las grabaciones al sitio web de RDA para el final del día mañana. Hemos asignado tiempo al final del webinar para preguntas. Solicitamos que utilicen la sección de Q&A de su panel de Zoom y tenemos un registro de las preguntas. No estaremos utilizando la mano levantada o chat, y si hay más preguntas de las que podemos contestar, las transferiremos a un documento y enviaremos las respuestas a todos ustedes después del webinar. Entonces, pienso que estas son las notas de mi parte. Gracias por escuchar, y ahora vamos a Ming Fan, que estarán ahí, y Leila estarán a cargo del webinar. Hoy voy a dejar de compartir mi pantalla. Muchas gracias por la presentación y empecemos la sesión de hoy. Vamos a presentar algunos resultados más importantes de la investigación del grupo de esquema. Entonces, hoy tenemos 2 áreas. Tenemos a Ming Fan Wu de la investigación australiana
y ella está acá como una especialista para producción de descubrimiento de datos y hacer los datos descubribles con máquinas y usuarios humanos. El segundo presentador seré yo. Mi nombre es Leila Jael Castro. Soy de SETMED en Colonia, Alemania, y estoy a cargo del equipo de tecnología semántica. Trabajamos en investigación y desarrollo y tecnologías, aprendizaje de máquinas y en su mayoría basados en literatura, y trabajamos también en investigación. Esta es la agenda del día de hoy. Como pueden ver, ya tuvimos la presentación a RDA y RDA Estados Unidos y introdujimos a los presentadores. Recuerden utilizar el QIA para cualquiera de sus preguntas y no en el chat ni levantar la mano. Tendremos unas presentaciones. La primera sería una introducción al grupo de trabajo y metadatos estructurados, y Ming desarrollará esto. Luego volveré yo para mostrarles las directrices para publicar metadatos en sitios web, y luego vamos a volver a Ming, que compartirá los crosswalks y herramientas, y también hablará un poco de la adopción de estas herramientas. Luego entraremos a preguntas y respuestas. Recuerden utilizar el QIA en vez del chat o levantar la mano, porque solo estaremos revisando el QIA. Voy a moderar esto y vamos a terminar con unas palabras de cierre de Stephanie. Entonces, Ming, usted tiene la palabra. Gracias, Leila, por su introducción, y gracias a Stephanie y RDA Estados Unidos por organizar este webinar, y a todos por unirse hoy. Voy a presentar el esquema de metadatos en el grupo de trabajo. Voy a hablar de motivación, objetivo y un reporte de este grupo de trabajo. La motivación para este grupo de trabajo es abordar el tema del descubrimiento de datos. En los últimos 10 años desarrollamos gran cantidad de repositorios de datos y un catálogo, y se ha invertido mucho esfuerzo para hacer metadatos y datos para que se puedan encontrar, acceder, operables y reutilizables. Entonces podemos apoyar open source y la investigación continua. Es bueno que tenemos estos repositorios para hacer de datos y metadatos como una variable abierta, pero hay un tema del descubrimiento de datos. Todos los repositorios tienden a ser una isla de datos, y es difícil para los investigadores o buscadores de datos descubrir datos moviéndose de isla a isla. Y los investigadores hacen mucho trabajo para requerir un set de datos. Entonces, ¿por qué motivamos este ambiente de investigación? Y en muchos casos necesitamos sets de datos para múltiples repositorios. Entonces, idealmente, necesitamos proveer a un buscador de datos una mejor experiencia de búsqueda, uniendo al descubrimiento de datos. Y sugerimos una caja de búsqueda para buscar en todos los repositorios de datos como Woodcat, un catálogo, y este catálogo hace fácil buscar palabras en la biblioteca de una caja de búsqueda sencilla. Y entonces
Para un descubrimiento de datos, los repositorios deben hablar el mismo idioma cuando se comunican y necesitamos un esquema de marco común para que el repositorio traduzca los datos. Entonces, estos esquemas de metadatos, este grupo de trabajo que está viendo es vocabularios de esquema.org. Es un enfoque liviano para abordar las semánticas. Tiene un grupo de vocabularios compartidos para datos estructurados. Es simple de implementar y permite que las cosas complejas sean posibles. Y en la comunidad de investigación utilizamos vocabularios para mediciones, variables, para que sea posible y para ser implementado con datos estructurados. Y estos datos estructurados serán entendibles por humanos y máquinas. Y por esta ventaja, este esquema.org ha sido utilizado por muchos sitios importantes para marcar, para incluir noticias, libros, finanzas y como un recurso y un catálogo de biblioteca. Este es un ejemplo de los metadatos estructurados. A la izquierda es el landing page de metadatos. Y aquí tenemos datos para presentar los metadatos para consumo humano. A la derecha está codificado un poco la información como se despliega en la parte izquierda, pero marcada en una forma estructurada para que las máquinas puedan leer y procesar. Entonces, si el repositorio puede mapear a un marco común y tienen metadatos inmersos en una página, esto permite que muchas aplicaciones sucedan. Entonces, al hacer esto, mejoramos la interoperabilidad de los catálogos de datos y potencialmente un nuevo método para contenido de metadatos entre repositorios para todo el mundo que pueda consumir. Y permite el descubrimiento, puede habilitar investigación federada en los repositorios de un dominio específico relevante a la investigación hecha y también apoya el espectro de la investigación de búsqueda de textos a SparkUps. Con esta motivación, este grupo se creó para atraer comunidades que trabajan con estos vocabularios de esquema.org para describir datos de investigación y recursos relacionados. Tratamos de identificar brechas en los esquemas existentes comúnmente utilizados para datos de investigación y para implementar estos metadatos estructurados se requiere implementación consistente a nivel sintáctico y esquemático. Entonces también tratamos de dar una guía para estas comunidades cuyas necesidades no se abordan con el esquema existente y extensiones propuestas. Entonces, planeamos 3 resultados con el modelo de datos y el trabajo que hemos hecho es que recopilamos un grupo de trabajos cerrados. El segundo resultado es producir un documento de guía y Leila va a hablar de esto. Y el tercer resultado son herramientas para ayudarle a las personas a hacer el proceso de publicar datos estructurados más fácilmente.
Con esto vamos a introducir el resultado de los grupos, a presentarlo. Leila, ella nos presentará las directrices. Hola a todos. Veamos las directrices para publicar metadatos estructurados en la web. Siguiente, gracias. Este es el resultado recomendado. Primero, identificamos el reto, una solución y el impacto. Esta es la forma que los resultados recomendados se presentan en RDA. Tal vez han visto algunas de estas tarjetas en algún lado. ¿Qué es el reto? Era publicar metadato estructurado en el web de tal forma que encontramos coherencia en diferentes webs. ¿Y por qué queremos esta coherencia en el ecosistema? Porque facilita para agregadores o para cualquier persona reutilizar los datos, los metadatos, y va a mejorar la discoverabilidad, accesibilidad y reutilización de los datos. ¿Cuál es la solución? Recopilamos estas directrices y utilizamos schema.org como línea base, como esquema de datos. ¿Cuál es el impacto? Vamos a tener un impacto en los repositorios de datos que se beneficiarán de las recomendaciones para facilitar que los publicadores de datos lo utilicen y tengan un lenguaje común para publicar metadatos. Siguiente. En resumen, las directrices cubren todo el proceso para publicar metadatos estructurados y tienen como meta garantizar una implementación consistente en los diferentes repositorios. La audiencia de estas guías es personas trabajando con repositorios de datos y agregadores, publicadores que quieren presentar metadatos y también quieren contribuir a la justicia de recursos en la web. Y ahora tenemos las 9 directrices para la publicación de metadatos. Lo primero es saber qué es lo que queremos publicar. Hay que tener una meta y claridad en la meta con ese enfoque. Luego necesita identificar qué recursos quiere agregar. Puede tener sets de datos o catálogos de datos y repositorios, software tal vez, y cualquier otro tipo de recurso que usted quiera publicar. Y todo esto deben seguir los principios de justicia y deben identificarse con un identificador único. Puede ser que tenga un esquema de metadatos, pero no se alinea con schema.org. La idea es crear o ver si alguien más ya creó esta crosswalk o acera. Y uno de los resultados que vamos a presentar hoy es un trabajo entre schema.org y otros vocabularios. Es muy importante que en algunas comunidades encontrarán que utilizan para describir elementos muy específicos para el dominio. Es importante que lo conozcan y, si fuera necesario, incorporar vocabulario externo. Es también muy importante que implemente el markup en una forma consistente. Por ejemplo, si trabaja con idiomas y en la comunidad N se usa para inglés, siempre se utiliza N, pero tal vez en otra comunidad utilizan ENG. Entonces, hágalo. De la misma forma que usted es amigable a una comunidad, también debería ser amigable a los buscadores de la web, los web crawlers, y pueden tomar metadatos y será más fácil para ellos agregar o mostrar algunas cosas.
Una de las cosas aquí sería agregar un mapa lateral y los identificadores también. La otra directriz es usar las herramientas útiles. No tiene que empezar disponibles, no tiene que empezar de cero. Solo vaya y ve a ver que está disponible. Y algo que validar su markup es algo que puede utilizar en su dominio. Documente todos los pasos y si puede compartirlo será más fácil para saber qué provee, cómo lo provee y por qué al dar esta estructura y encontrar una comunidad relacionada con el ambiente digital que se utiliza. Veamos en más detalle algunas de estas directrices. Veamos la directriz para preparar vocabulario externo, implementar la sintaxis del markup. Aquí estamos viendo markups de metadatos. Es código, estamos usando JSON aquí. A la izquierda ven palabras claves, geología o ciencias de los suelos. A la derecha ve, de acuerdo con esta comunidad, una mejor forma de explicar de lo que habla. Hablamos de ciencias de la tierra y utilizan este vocabulario para que los datos sean únicos y están diciendo que las ciencias sociales se define con este vocabulario y el código es que tiene un enlace para el identificador y verá que hace esto consistentemente. Entonces, tiene todo lo que necesita para encontrar términos definidos para hablar del vocabulario externo. Entonces, usted es consistente y sigue estándares de la comunidad. Entonces, aquí también es importante que comprenda qué espera la comunidad de usted. Y entonces el ejemplo de cómo utilizar los vocabularios recomendados para una comunidad en particular y también podemos ver cosas que una comunidad en particular verá, quiere ver el set de datos. Cuando usted presenta el set de datos, tal vez no todas las personas en el mundo utilizan estas variables, pero si comunidad dice que es muy importante utilizar y recomendamos que utilice esto y tal vez un validador que vea este detalle en particular, es mejor que lo haga para que cumpla con las normas de su comunidad. Ahora vamos a ver un poco más el uso de las herramientas disponibles. Aquí tenemos una hoja de Excel con herramientas que están disponibles que facilitan mucho la vida. Ya hemos mencionado estas herramientas para validar los datos. Si la comunidad dice esto es lo mínimo que esperamos y esto es lo recomendado, estos validadores podrán hacer un parse en sus metadatos y ver si cumple con el mínimo, con lo recomendado, con lo opcional. Algunos pueden combinar la validación de los datos con justicia. Entonces también puede ofrecer evaluadores justos y puede ser que algunos tengan generadores para tener un punto de partida para publicar estos metadatos en su sitio web. Aquí tenemos una hoja que podemos ver y podemos hacerle más para encontrar más información. Ahora vamos a ver un grupo de aceras de metadatos. Como mencioné, pueden ser necesarias
para organizar sus metadatos en su sitio web. Min. Gracias, Leila. Una recomendación de las directrices es mapear tantas propiedades de un esquema repositorio a schema.org. Y para este objetivo, recopilamos aceras existentes para tener comunidades con el mapeo. Entonces, aquí tenemos el resultado para la recolección de aceras o crosswalks. Voy a hablar de esto más adelante. Entonces, el proceso que recopilamos y para alinear estos crosswalks, estas aceras, cuando iniciamos este grupo de trabajo, instrumentamos una encuesta en prácticas actuales para utilizar esquemas que describen sets de datos. Esta encuesta fue distribuida a los miembros del grupo y más allá, y hay 22 organizaciones que participaron. Entonces, ahí hay mucho trabajo de la encuesta, pero también agregamos una cera públicamente disponible para que sean hechas no por nosotros, sino por comunidades. Y esta acera incluye BCAT versión 2 y DCAT, perfil de aplicación ISO 19115, DataSite, Dataverse, y pasamos skimmers del primero y luego skimmers generales, y tenemos 15 de ellos mapeando de estos esquemadores a schema.org. Lo que hicimos fue que primero alineamos estas aceras a los esquemas, luego analizamos estos crosswalks o aceras. Entonces, aquí tenemos una hoja de Excel que muestra cómo alineamos estos crosswalks o aceras a schema.org, y en total hay 385 propiedades de 15 crosswalks que se mapean a las propiedades. Entonces, gracias a la tecnología, a la Oficina de Tecnología Internacional y Karen Payne, que puso los recursos para estas herramientas de visualización, si usted quiere hacer el mapeo, puede escoger una propiedad de los publicadores, puede ver cuáles skimmers de fuente tienen las propiedades y cómo se mapean a diferentes skimmers. Entonces, si le interesa, por favor, vaya, siga el enlace y juegue con ello. Hicimos un análisis de crosswalks para identificar brechas en vocabularios para hacer descubrimiento de datos. Categorizamos los datos en las 6 categorías, 6 categorías, y datos técnico, derechos de preservación y estructurado. Y aquí el número en paréntesis indica cuántos skimmers pueden, o el vocabulario, y las palabras claves de schema.org. Este es un resumen del análisis. El metadato descriptivo es interoperable
entre los esquemas y se puede mapear en propiedades de schema.org. Y esto es porque schema.org es para propósitos de descubrimiento en la web. Entonces, la mayoría está cubierto. Los metadatos de derechos es más inconsistente entre skimmers de fuente que utiliza diferentes términos para explicarse entre ellos y también existen brechas más grandes en datos estructurados que pueden escoger vocabulario para especificar diferentes valores de propiedad. Y este vocabulario, brechas, se mapean a skimmers de fuente. Y esperamos que esto pueda ayudar en herramientas de visualización para que se utilice como referencia cuando desarrollan sus propios crosswalks o para proyectos en los de skimmers de metadatos. Estos análisis proveen una perspectiva importante entre la interpelabilidad de los metaskimmers actualmente utilizados para datos de investigación. Hablé un poco más de adopción. Cuando hicimos el crosswalk, esperábamos tener repositorios de datos para hacer el mapeo, pero después de hacer el crosswalk en revisión comunitaria, tuvimos adopciones inesperadas. Algunos grupos han utilizado esta colección de crosswalks para entrenar y probar herramientas de mapeo semánticas automatizadas. Aquí hay ejemplos. Puedes seguir el enlace para ver los ejemplos. Y la adopción de las directrices. El caso de uso que se unieron como grupo desde el inicio. Desde el inicio han contribuido con el desarrollo de las directrices, por ejemplo, RDCA, a través de mío, NASA, el centro de datos, a través de Julia Collins, el Observatorio de París a través de Baptiste. Participamos activamente en el desarrollo de las directrices. Tiene 9 recomendaciones para adoptar parcialmente y es un trabajo continuo porque implementamos los metadatos estructurados y los recursos. El repositorio funciona con un paso a la vez. Presentamos el grupo, el resultado y quisiéramos agradecer a todas las personas que contribuyeron a este trabajo. Este grupo está respaldado por Leila y yo y Adam, que no pudo venir aquí hoy, Adam Shepard. Y estas son las personas que nos ayudan a desarrollar las guías, el crosswalk, el grupo asesor técnico, Nick y Siri Brodha, que contribuyen activamente con sus resultados. No podría leer todos los nombres, pero es solo para el reporte. Y también el FOTIS y Refers hicieron un grupo de trabajo. Hay muchas personas que contribuyen al planeamiento y presentan a las sesiones plenarias de los grupos. Gracias a todos. Sin ustedes, este trabajo no podría suceder. Este grupo
Formalmente comenzamos en la plenaria 14 y terminamos el trabajo en la plenaria 18. Desde entonces transferimos mantenimiento y adopción y ahora estamos pensando en formas para cerrarlo. Esto sería, Leila. Gracias, Min. Vamos a comenzar las preguntas y respuestas. Hay dos preguntas que ya se han respondido. Una, el DOI, y ahí ya pusimos la respuesta. Todos podrían verlo en QIA. Ponemos un enlace a las directrices y enlace para las herramientas de apoyo que presentamos como parte de las guías. También hay otra pregunta. Si las transparencias estarán disponibles después, ya también respondimos esta pregunta. Y ahí pusimos la información de dónde la podemos encontrar. La grabación también estará disponible. Vamos a algunas preguntas en vivo. Tenemos dos preguntas que voy a leer. Voy a leer la primera. ¿Cuáles son las razones más fuertes que usted presentaría a un proveedor o plataforma de repositorio para empezar a proveer metadatos en esquema? Voy a dar mi respuesta y tal vez Min puede complementarla. Voy a comenzar con la primera. ¿Cuál es el propósito del markup que quiere hacer? Tiene que tener esto claro, si no, no importa qué tan fuerte es la razón que alguien tiene, que alguien externo le presenta, a usted no le importará. Si un doctor le dice, tome el medicamento, pero estas son las consecuencias, lo tomaría a pesar de la buena razón para tomarlo. Esto es lo que yo diría, es una analogía. ¿Cuáles pueden ser algunas razones que puede utilizar para ver la posibilidad de proveer un mapa de esquema? Uno es el estándar de facto para muchos objetos digitales. Si usted va a cualquiera de los motores de búsqueda principales hoy, encontrará que le muestran un resumen. Si ve una película, verá un pequeño resumen que le dice quién era el director, cuáles son los personajes principales o los actores principales, o si se basaban en un libro. Estos resúmenes vienen de metadatos estructurados. Para propósitos de investigación, pueden haber escuchado de un set de datos con Google Search y esto compila sets de datos. Están creciendo los metadatos de esquema que proveen para crear una validación de la investigación. También puede encontrar, al menos qué espera la comunidad de usted. Yo diría que esta es una razón muy fuerte, pero por supuesto no depende de lo que quiere apoyar o proveer. Otra razón es que no interferirá con la experiencia del usuario final porque puede utilizar JSON, que es un formato que se utiliza para estos metadatos estructurados en la web y puede hacer esto a través de medios problemáticos. Entonces, usted tiene la página para el usuario con un proveedor y luego estructura los metadatos con schema. Estas son las razones que me imagino. Min, ¿tiene algún comentario?
Pienso que habló de todas las buenas razones y cómo las hace descubribles y mejora la experiencia de los investigadores, y también esto puede simplificar las formas en que un repositorio alimenta metadatos o que fluya a otros repositorios. Doy el ejemplo. Socios de datos nuestros usualmente tenemos metadatos a través de una página y la alimentamos a otros repositorios. Si estamos implementando la estructura de metadatos, entonces vienen y hablan con nosotros y dicen, ahora estamos haciendo esto y estamos publicando metadatos estructurados y ya si nos puede tener en los metadatos que fluyan de datos, metadatos estructurados, y esto simplifica la forma en que los repositorios alimenten los metadatos a otros repositorios. Puede reducir, si hay un esquema de repositorios, usted probablemente necesita hacer un mapeo al máximo, pero para propósitos de descubrimiento de datos puede reducir de 10 a 1, por ejemplo. Tenemos una segunda pregunta. ¿Cuál es el obstáculo más significativo si están dando metadatos a mapas de metadatos de DataSite? Min, perdón, estaba viendo el chat. El agente levantó la mano. ¿Podría poner su pregunta en cuya si tienen alguna pregunta? Perdón, Leila. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cómo? No, está leyendo la siguiente pregunta. Todavía estamos en la primera. ¿Cuál es el obstáculo más significativo si ya están dando metadato que se mapea a metadato de DataSite? El obstáculo significativo, si usted ya mapeó datos a DataSite, pensaría que no hay una dificultad porque DataSite puede tener la estructura metadatos de schema.org. Si usted va a DataSite, puede ver la opción de offset. Si usted ya mapeó a DataSite, pienso que es más fácil hacer el mapeo. Entonces, la recolección de Crosswalk tiene un mapeo de DataSite a schema.org y del esquema DataSite a schema.org. Si usted ve los términos que mapea DataSite, puede chequear cómo se expresan en schema.org. Voy a marcarla como contestada en vivo. Entonces voy a la siguiente. ¿Cómo evalúa un aumento en la visibilidad, descubribilidad de los productos de datos? Voy a dar la respuesta y le voy a pedir a Bing que lo complemente. Hay diferentes formas de monitorear el tráfico en su sitio web. Yo diría que debe utilizar lo que utiliza regularmente. Google Analytics es la más utilizada y luego verá si recibe más visitas, si usted es más descubrible, más visible.
deberá incluir estadísticas para algún tipo de monitoreo, porque si a usted se le agrega por el agregador de datos, gracias a exponerse los datos estructurados de su sitio web, no se ve como una visita, sino por data bots, y entonces puede mantener estadísticas aquí utilizando las herramientas analíticas regulares. Y pienso que usted cubrió lo que yo quería comentar. Bueno, entonces voy a decir que está respondida en vivo. ¿Tienen más preguntas? Tiene una lista de repositorios que utilizan su esquema de metadatos estructurados. Min presentó la adopción al final. Entonces, por ejemplo, RUFCS Z1 utilizada por RDCA puede ir a nuestro repositorio y escoger un reporte y puede ver del reporte cómo está inmerso los datos, metadatos estructurados. También puede ir a Data One, que es otro repositorio que tiene metadatos estructurados implementados. Hay algunos. Si va a Google Dataset Search, puede ver el tema que le interese. De estos resultados puede ver muchos reportes de datos de leer que tienen implementación de metadatos estructuradas. Por cierto, si usted es un proveedor de datos y está interesado en implementar este esquema de metadatos y necesita ayuda, tiene preguntas de las directrices, no sabe cómo comenzar, estaríamos felices de ayudarle. Voy a marcar esta pregunta como respondida en vivo. Vamos a la siguiente. Hay preocupaciones de seguridad para publicar metadatos en esta forma. La voy a responder yo. Depende de usted. ¿Qué expone usted como metadatos? Si hay algo que no quiere exponer, no lo haga. Y entonces no muestra algo que no quiere mostrar. También hay preocupaciones hoy en día de agregadores de datos que toman demasiado. Hay muchos sitios web que toman todos los metadatos y no se lo hacen accesible a terceros, y es una preocupación de la investigación. Y también sé que publicar los metadatos no puede tener limitación. Por ejemplo, con un mapa lateral puede usar o limitar o restringir las páginas que se hacen en crawling porque no están incluidas y los bots no entran ahí. Para evitar el crawling en unas páginas específicas. Y esto es lo que viene a mi mente en este momento. Min, quisiera complementar. No, está bien. Pienso que publicar metadatos de esta forma no hay muchos riesgos muy altos de como usted los publique en una página HTML. Vamos a la siguiente.
los repositorios NIH, GREI, ¿hay algún repositorio que tenga un esquema de metadatos estructurado superior? Diría que no sé cuál es el esquema que utiliza NIH GREI. Quiero mencionar, sin embargo, que si el esquema es superior a otro, depende de la meta de cada proveedor de datos y de la comunidad detrás del sitio web. Min, ¿quiere contestar? Creo que tiene razón, depende del propósito. Entonces, no sé qué es lo que utiliza NIHGRI. Todo depende del propósito, pero la estructura utiliza una forma de presentar o representar el esquema. Probablemente puede codificar el esquema, es legible, pero no es más expresivo que en JSON ARI. Y tal vez necesitamos un esquema separado y estructura. Ok, respondido en vivo. Tenemos otra que le voy a pedir a Min que comparta el enlace de visualización. Estoy compartiendo las transparencias. La segunda es, arriesgamos conflictos entre metadatos DOI y JSON. Voy a tomar esta y voy a decir, DOIs también expone metadatos utilizando schema.org, igual para European.c. Utilizan JSON para esto, pero también son crawled por estos sitios web particularmente para publicaciones. Y entonces no conozco que haya conflictos ahí. Pienso que la primera se relaciona. ¿Cómo podemos manejar estos conflictos? Yo diría que hay un conflicto posible ahí y es si presenta diferentes metadatos a través de la forma de publicación de metadatos y la de JSON, pero depende del sitio web si presentan los metadatos siguiendo diferentes esquemas. Deben hacer estos crosswalks que mencionamos hoy para asegurarse de presentar metadatos consistentes independientemente. Y esta sería la forma de manejar conflictos posibles, de mapear los diferentes esquemas. Podría ser que algunos le permite expresar uno o no en el otro. Eso no es un conflicto. Es solo dependiendo del esquema de metadatos, pero esto no sería un conflicto y en cualquier caso, porque todos hay diferentes formas de hacer diferentes esquemas para hablar entre ellos a través de un crosswalk y porque tendrán el mismo identificador y los esquemas que utilizamos podemos tener agregadores de datos que van a mapear los metadatos que vengan de un lado al otro y se unirán si hay algo que haga falta en los dos esquemas de metadatos. Y estas dos las voy a marcar como contestadas en vivo. Y pienso que ya no tenemos más preguntas. Veo que algunas personas
personas no pudieron ver sus preguntas porque no vieron las preguntas y respuestas. Y voy a decir que el equipo técnico de RDA hará algunas pruebas adicionales para asegurarse que para el siguiente webinar todos puedan verlo. Nuestras disculpas. No sabíamos de eso hasta hace un par de minutos cuando vimos los comentarios en el chat. Any other question? Okay. Ya no tenemos más preguntas. Es un comentario que da información del GREI para quienes les interese estos metadatos. Voy a poner respondido en vivo porque es un comentario. Y ahora podemos pedirle a Stephanie que cierre la sesión. Muchas gracias, Stephanie, por la investigación, la invitación y por toda la información. Y gracias a todos por participar. Thank you very much to all of you. Wonderful. Thank you, Ming. Wonderful questions. And I think we got Excelentes preguntas y creo que todas las respondimos. Entonces no necesitamos enviarlos. Quiero agradecer a todos por venir y en particular a Ming, Fing y Leila por moderar y estar a cargo de la conferencia, el webinar hoy y los miembros de este grupo de trabajo que participan en este grupo de trabajo. Quiero agradecer a Megan y Rebecca de RDA Estados Unidos por dar soporte técnico hoy. La Alianza de Investigación de Canadá que estaba a cargo de los servicios de intérprete francés y gracias a nuestro intérprete de francés y también a Federico Citrangelo y Andrea Mora Campos de la referencia por el intérprete de español. Y gracias a nuestro intérprete de español, Roxana Gutiérrez. Y como mencioné antes, el webinar se está grabando y las transparencias se van a compartir en el sitio web de RDA y en el chat y en las preguntas. Tenemos un webinar más este año y este es el grupo de trabajo de estándares comunes que será el 22 de noviembre. Y también tenemos una serie de podcasts y tenemos 5 episodios en nuestra plataforma y una más. Y estos son grupos que apenas comienzan. Ellos necesitan su ayuda para encontrar qué planean. And then the Únanse a RDA ellos. plenary will be Y March la 21st. plenaria de RDA, esta será nuestra 20ª plenaria en Gothenburg, Suecia, perdón. Y una vez que se abre el registro, si planea, le sugiero que se registre antes y es co-anfitrionada por la Universidad de Gothenburg y Chalmers. Estos son recursos para ustedes. Si no es miembro de RDA, nos encantaría que fueras gratis. Puedes hacer esto en el website. Y quiero agradecerles a todos por asistir hoy. Y de nuevo, Ming, Fing y Leila. Gracias. Bye, everyone. Hasta luego a todos.